Esto ahí se debería ver. Entonces, vamos a ver si estoy en el lugar correcto. Debería estar acá. Entonces, desde Lab 5, ejercicio 1, debería importar int en un comp. Entonces yo ahora tengo que importar desde math, debería importar exponencial y apps. Apps ya existe, ¿cierto? Debería importar exp. Entonces tu S sería int en un comp. Lo que podríamos hacer es menos exp sería lambda x exp menos x. ¿Sí? Entonces puedo hacer int en un comp de menos exp ser 1, 4 y no me acuerdo cuál tenía. Acá teníamos trapecio y Simpson programadas, ¿no? Sí. Entonces esta va a ser tu S y lo que vas a sacar es el valor absoluto de la integral esta que habíamos sacado, que era 1 menos 1 sobre x de 1. Me falta unos paréntesis ahí, menos S. ¿Eh? Medio que ahí ya lo hicimos, o casi todo el ejercicio. Nada. Vemos que si usamos cada vez más intervalos debería ir mejorando la estimación. Así que se puede ir usando algo de eso. Bueno, supongo que ya podemos ir arrancando. Son las 2:12. Lo que vamos a hacer hoy básicamente es primero avisarles que ya está el nuevo práctico. Lo subimos un poco tarde, pero ya está. Arriba, está en todos los lugares de siempre. Vamos a poner un link también acá en el chat por las dudas. Y bueno, como ya vieron en su teórico, este práctico es sistemas lineales. Vamos a empezar a trabajar con álgebra lineal en Python, y lo bueno de trabajar con álgebra lineal en Python es que tenemos una librería muy buena que se llama NumPy. Probablemente ya la habían usado para leer datos en texto y quizás jugar un poco con eso, pero nuestra idea hoy era hacer un mini tutorial de cómo se usa NumPy en álgebra lineal, sobre todo porque tiene algunas funciones que pueden ser un poquito raras, pero si más o menos damos unas reglas de cómo se usan, me parece que vamos a poder trabajar todos tranquilos. Entonces, si de acá salgo, creo que todavía se puede ver bien mi terminal. Lo primero, como siempre, es importar NumPy. Y bueno, la regla general para importar NumPy que se ha usado en todo el mundo es importar NumPy como NP y usar las funciones adentro como NP. Tengo un pequeño machete de cómo va a seguir siendo todo esto, así que espérenme un ratito. Básicamente, en NumPy se trabaja con objetos que se llaman ND arrays, que son arreglos de n dimensiones. Pero bueno, nosotros lo que vamos a usar más que nada son los de dimensión 1 y dimensión 2, son los clásicos matriz y vector. Luego de eso, de dimensión 3 en adelante, se les suele llamar tensores.
Toda la álgebra lineal que se puede hacer en tensores no es muy diferente a la que se puede hacer en matrices o vectores, pero ya cuesta un poco más con la imaginación ver qué forma tiene cada cosa. Pero lo lindo de NumPy es que se encarga de hacer esas cosas por nosotros y además se banca hasta 32 dimensiones en sus arrays, lo cual está bastante interesante. Pero dejando la parte volada de lado, vamos a empezar un poco. Nosotros lo que nos gustaría es crear matrices y crear vectores. Entonces, lo primero que solemos hacer es la forma en la que uno visualmente se encuentra con un vector es cuando tiene una lista, ¿no? Entonces yo tengo una lista 1, 2, 3. ¿Qué tiene de malo a veces tener esta lista? O sea, si ustedes quieren a todos los elementos de esta lista multiplicarlos por 2, en Python eso va a hacer cosas extrañas, ¿no? A mí lo que me hubiera gustado justo acá es multiplicar todos los valores de adentro por 2 y lamentablemente lo que hay que hacer es, si yo quiero que esto haga lo que yo quería, tengo que acceder al vector y hacer cosas raras. NumPy se encarga con muy buena performance de hacer andar estas cosas. Entonces, lo que podemos hacer es, en vez de empezar con una lista, uno de ustedes lo que podemos hacer es generar un arreglo que va a tener adentro la lista. ¿Sí? Entonces, si quieren ver qué es B, ahora es un objeto del tipo array. Entonces, ¿qué cosas interesantes tiene esto? Cada objeto que nosotros generemos con array tiene varios atributos, entre ellos la forma. ¿Sí? Si ustedes a un vector, a un arreglo que generen con NumPy, le aplican .shape, lo que consiguen es la forma que tiene ese arreglo. También pueden saber la longitud. No, longitud no. Esto es el tamaño. B.size es la cantidad de objetos que tiene adentro nuestro arreglo. NDIM es la cantidad de dimensiones que tiene el objeto. Y vamos a pasar a hacer otras cosas. Entonces, recordemos esto. B es un arreglo para nosotros y ahora lo que nos gustaría, además de tener un vector, es tener una matriz y empezar a hacer nuestras operaciones. ¿Qué pasa si nosotros normalmente, para llamar a un arreglo, a una matriz en NumPy, lo que tenemos que hacer es generar una lista de listas? ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es a la matriz la definimos por sus filas. ¿Sí? Entonces, nuestra primera fila, vamos a hacer una matriz 2x3, va a tener la siguiente forma. O sea, esto se va a leer como que en la primera fila tiene 1, 2, 3 y en la segunda fila va a tener 4, 5, 6. Entonces, si vemos A, vamos a pasar a ver que tenemos nuestra matriz generada por filas. ¿Sí? Entonces, lo importante acá ahora es que este bicho tiene 2 filas y 3 columnas. O sea, .shape nos da una tupla que nos dice cuántos objetos tiene en cada dimensión nuestro arreglo. Y por ejemplo, si hacen .size, van a ver que tiene 6 elementos. ¿Sí? Entonces ahora tenemos diferentes cosas. A nuestra matriz la podemos transponer, ¿no? Lo que nos gustaría hacer a veces es cambiarla. Ups, perdón. Le pifié al comando. Si yo quiero transponer una matriz, simplemente lo único que hago es A punto T mayúscula y con eso la voy a dar vuelta. Si se fijan, es la transposición tal como la hacemos siempre, ¿no? Otra cosa interesante también es que puedo ver la parte real de una matriz y puedo ver la parte imaginaria de una matriz. Que bueno, claramente en este caso va a ser 0.
Pero si en algún momento quieren trabajar con números imaginarios, que todavía no es necesario, pero si en algún momento lo quieren hacer, pueden ver esa parte. ¿Qué otra cosa me gustaría explicarles sobre esto? De vuelta, apunto NDIM, va a ser 2, cantidad de dimensiones. Y ahora a nosotros lo que nos gustaría hacer son todas las operaciones que tenemos entre matrices y vectores. O, si no, eso creo que lo va a hacer Nico más tarde. Yo lo que voy a hacer es generar vectores y generar arrays. Otra cosa que pueden hacer es, recuerden que nosotros tenemos este índice, que para nosotros es un bicho del estilo rango, pero nosotros tenemos otro tipo de índice que podemos crear en NumPy. Que en este caso lo que hace es generarnos el arreglo con todos los elementos desde 0 a 4. Lo que hace el range en Python es hacer un generador, que es un objeto especial dentro de Python que lo que se encarga es de no crear todo en la memoria, sino de crear una función que cuando nosotros la evaluamos queremos entrar al generador, obtenemos los valores necesarios. En este caso, lo que hace NumPy directamente es generar el vector. ¿Sí? Después, lo que podemos hacer es, ¿qué pasa si queremos generar una matriz vacía? Nosotros podemos generar ya las estructuras que queremos sin datos o con datos basura. Lo que podemos hacer es tener algo de este estilo. Quiero generar una matriz vacía. La matriz, primero que nada, una cosa importante. Cuando nosotros queremos generar un empty, lo que tenemos que hacer es poner en una tupla los valores en cada dimensión. ¿Sí? Entonces acá yo quiero generar una matriz 3×2. Entonces mi tupla va a ser la cantidad de filas primero, la cantidad de columnas después. Por ejemplo, si quiero pedir algo así, es 4. Lo que va a hacer es generarme un array de 3 filas y 4 columnas con lo que encontró en la memoria. ¿Qué tiene de feo hacer algo de este estilo? Es que no pueden rellenarlo con cualquier cosa y cuando hacen operaciones con las matrices se puede volver un poco complicado. Entonces, lo que en realidad nos conviene hacer cuando quieren hacer algo y empezar desde cero, generar una matriz de ceros. ¿Sí? Entonces, si usan la función np.ceros 3, 4, o si quieren podemos usar vector vacío, hacer esto. ¿Sí? Lo que hago básicamente es generar un arreglo con ceros con la forma que yo quiera al principio. ¿Qué más? ¿Qué tenemos de interesante? ¿Qué otras cosas son interesantes en álgebra lineal? Tenemos las matrices de identidades. ¿Sí? Entonces, si yo quiero crear la matriz de identidad, puedo hacer I. La función I. Debería andar así. Sí. La función np.i nos da una matriz de identidad con la cantidad de filas y columnas que yo ponga en el número, en el primer input. Entonces, con esto puedo generar matrices de identidad de la dimensión que queramos. También podemos generar matrices diagonales. Por ejemplo, si yo tengo un vectorcito, de vuelta vamos a usar el 1, 2, 3, puede ser una lista tranquilamente. Si yo quiero hacer una matriz diagonal, lo que tengo acá es, pongo directamente el vector que quiero, ingresar en la diagonal, y automáticamente np.diag me genera una matriz que tiene todos ceros, excepto una diagonal donde tiene el vector que yo le pedí al principio.
Luego, ¿qué otras cosas nos gustaría hacer? Vamos a generar números aleatorios. Es algo que en realidad ya lo vimos en uno de los prácticos anteriores, pero podemos generar números aleatorios directamente de esta forma. Yo quiero una matriz de 3×4 que tiene todos números aleatorios. Lo que tengo que hacer es meter una tupla acá adentro. ¿Sí? Lo bueno que tiene NumPy es que genera números aleatorios con varias distribuciones diferentes. Por ejemplo, en este caso lo que hace es una matriz uniforme, una distribución uniforme. Entonces cada elemento que está acá metido se calcula con una probabilidad uniforme entre 0 y 1. Mientras que podemos usar, por ejemplo, una distribución normal. Pero acá lo que hay que hacer es darle la keyword, la palabra clave size. Y eso nos va a generar una matriz que tiene una distribución normal de media 0 y desviación 1, desviación estándar 1, de tamaño 3×4. Y ¿qué me faltó agregar acá? Creo que eso sería todo. Ahora le paso a Nico para que revise el resto de las operaciones. Nico, ¿estás? Sí, sí, sí. Bien, voy a compartir. Em, bien. Bueno. Entonces, sabemos hacer vectores, sabemos hacer matrices. Bien, podemos hacer cosas con eso. Bien, primero un comentario sobre los vectores. Hagamos algo así. Bueno, como veían ahí con Luis, los vectores tienen una sola dimensión. Y van a ver seguramente en el teórico o en libros y demás que a veces se habla específicamente de vectores filas o vectores columna para... Básicamente en diferentes contextos. O sea, hay libros que toman la convención de decir todos los vectores nuestros son fila, todos los vectores nuestros son columna, etc. Estas cosas de NumPy, estos arreglos de NumPy, que uno los puede pensar como vectores, así escritos no son ni vectores filas ni vectores columna. ¿Ok? Y NumPy los va a tratar como vectores filas o vectores columna, medio que dependiendo del contexto. ¿Está bien? Según que tenga más sentido. A ver, hagamos una matriz. Bien, esa es otra aclaración antes de seguir. O sea, como ven, estas cosas que estamos usando son, o sea, pensándolos como cosas de Python, son clases de Python de este nombre, NumPy ND-Array. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque, por ejemplo, si uno hace algo de esta pinta, pongámosle alguna variabilidad a esto. O sea, uno cuando trabaja en Python, en Python puro, o como veníamos trabajando, si uno tenía una lista, uno decía, bueno, una lista es un vector y una lista de listas es una matriz. Ahora como tengo cosas nuevas, como tengo estas cosas de NumPy, si yo hago una lista de cosas de NumPy, no obtengo una matriz de NumPy.
¿Está bien? O sea, esto que yo obtengo acá, pongámosle nombre, es una lista de Python donde cada elemento de esa lista es un arreglo de NumPy. Entonces, la manera correcta de hacer una matriz con estos sería esta. Y ahí sí tengo un arreglo de NumPy. Entonces, ¿qué cosas puedo querer hacer con matrices? Puedo querer a veces hacer matrices por bloques, que de hecho, bueno, después van a ver en la guía que hay una matriz por bloques. Entonces, supongamos que tengo otra matriz, la identidad, pongámosle, de tamaño 4, y quiero hacer una matriz por bloques que tenga la matriz A y la matriz B al lado. Entonces, NumPy tiene funciones para hacer eso. Este es hstack. Este significa pegar horizontalmente, es decir, una al lado de la otra. Entonces acá lo que come esto es listas de arreglos de NumPy. ¿Está bien? Uno tiene que chequear a mano o tiene que estar seguro de que las cosas que va a poner acá se pueden pegar, efectivamente, que coinciden las dimensiones que tengan que coincidir. Si no, NumPy se va a quejar de que no coinciden. Entonces puedo pegar así, puedo pegar también verticalmente, ¿también? Una arriba de la otra. Y podría hacer o combinar estas cosas. Pongámosle C1. Una lista. Y por ejemplo tengo A, ¿está bien? Arriba en este bloque de arriba a la izquierda y de abajo a la derecha. Y en los otros tengo dos matrices de identidad. Que es un poco la pinta de la matriz que tienen después en el laboratorio, por si quieren tratar de escribirla más o menos rápido. ¿Qué otras cosas se pueden hacer con matrices? Bueno, las matrices también tienen este método. Recuerden que las matrices tienen una forma, que son sus dimensiones. Y NumPy tiene una función que me permite darles una nueva forma, siempre y cuando entren a donde yo las quiero poner. Por ejemplo, si esta es una matriz 4x4 y yo quiero tener una que sea, no sé, 2x8, puedo darle ese comando y la va a guardar. Después siempre pueden leer los manuales de estas cosas, también están en internet, para ver en qué orden lo va a hacer, porque no es trivial, digamos, en qué orden lo va a hacer. Y esto también se puede hacer con vectores, o sea, por ejemplo, yo podría hacer si quiero, no, esto sería 4,4, me falta un paréntesis. No sé, tengo una matriz rápida para probar algún programita si funciona o no. Bueno, puedo hacer esto, puedo usar random, depende que precisen. Bien, otra cosa que pueden querer hacer es, bueno, no sé si lo han visto todavía, o que sí, lo tienen que recordar de álgebra 2. Si yo estoy resolviendo un sistema de esta pinta, a veces lo que ustedes hacían era aplicar las operaciones por filas o por columnas a la matriz ampliada esta, que era la matriz y el término
independiente de acá. Yo puedo querer armarme esta matriz. A ver, creo que tengo acá. Ahí tengo guardado un vector y tengo una matriz. Supongamos que quiero armar la matriz ampliada que tenga esa pinta, ¿no? A y B al final. Si yo quiero usar, o sea, eso sería un stack horizontal, ¿no? Si yo quiero usar esto, fíjense que se va a quejar porque está tratando de inferir, digamos. O sea, esto tiene dos dimensiones. Esto es una matriz 4×4. Y esto tiene una dimensión. Entonces va a tratar de inferir qué es lo que yo le quise decir. Y no lo va a lograr. Porque me dice que tiene una sola dimensión. Entonces lo que puedo querer hacer yo es transformar esto efectivamente en un vector fila o en un vector columna. A ver. Creo que... ¿Dónde definí B? Por ejemplo, una manera es con ese mismo reshape. Acá yo le puedo decir que quiero. Si quiero que esto sea un vector fila, debería decirle quiero que esto tenga una fila y 4 columnas. Si quiero que sea un vector columna, tengo que decirle quiero que esto tenga 4 filas y una columna, por ejemplo. ¿Está bien? Supongamos que yo lo tengo ya definido, que quiero inicializar un vector arbitrario. A ver. Entonces, esto va a generar un vector y punto. Si yo le agrego corchetes, me estoy adelantando un paso y diciendo, bien, esto va a tener una dimensión extra. Y entonces puedo transponerlo directamente. Y ahí tengo mi vector columna. Y bueno, de la otra pinta era el vector fila directamente. Y fíjense que con esta o la otra, con cualquiera de las dos, sí puedo hacer este comando que había querido hacer antes. ¿Está bien? Y ahí tengo mi matriz ampliada, que es la matriz A, y en la última el vector B como columna. ¿Está bien? Entonces ahora puedo aplicar una reducción gaussiana acá para resolver ese sistema. ¿Qué más? Bien, y lo otro que pueden querer hacer... bueno, las operaciones... Sí, bueno, van a tener que tener cuidado con las operaciones. Porque fíjense que tenemos como, en principio, hasta ahora, 3 tipos de datos. Las matrices, los vectores y los escalares. ¿Está bien? Entonces, según cuáles de esos combinen, van a pasar distintas cosas. Entonces, por ejemplo, no sé, con la suma. Si a un vector le sumo un escalar, lo va a hacer componente a componente. ¿Está bien? Si a una matriz le sumo un escalar, también lo hace componente a componente. Y si a una matriz le sumo un vector, ¿qué hace? Déjenme ver, ¿quién era B? ¿Quién era A? Entonces lo que está haciendo ahí está sumándole, o sea, como B es una fila, ¿está bien? Como fila le está sumando a cada fila de A. Si yo lo estuviese en cambio como columna, entonces ahí está sumándole como columna B a cada columna de A. También podemos... O sea, ahí porque explícitamente B es una fila o una columna, pero si es un arreglo de una sola dimensión, A más B, entonces lo sumo como fila. ¿Está bien? Entonces, este es un caso donde un arreglo de una sola dimensión, NumPy, cuando tiene que decidir cómo lo va a tratar, lo trata como fila. Bien. En otros contextos lo va a tratar como columna. Entonces, esa es la suma. Producto. Bueno, eso
Ya vieron un poco el producto. Si multiplico un escalar por un vector, pasa lo que tiene que pasar. Si multiplico una matriz por un escalar, multiplica cada una de las entradas por ese escalar. También acá tienen la original. Y si multiplico un vector por una matriz, ¿qué va a hacer? Va a hacer lo que estaba haciendo antes con la suma. ¿Ok? Recuerden que con la suma, por ejemplo, en este caso, ¿qué hacía? Le sumaba a cada fila de la matriz original A, o sea, a esta fila, el vector B. Entonces, en este caso lo que hace es le multiplica a esta fila el vector B componente a componente. ¿Está bien? O sea, este por no es el por de producto vector matriz que vieron en álgebra 2. Esto es componente a componente. O sea, acá está el A00 por el B0, acá está el A01 por el B1 y así. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa si queremos hacer la operación matriz vector que conocemos? No esta otra operación. Este tiene un nombre. Sí, componente a componente se llama. Si fuesen entre dos vectores, se llama es el producto de Hadamard. Claro, que esa es la otra que pueden hacer. Está bien, esto lo que hace es multiplica componente a componente el vector. ¿Qué quería hacer? Ah, esto. Esto, ese arroba, hace el producto que matriz vector que esperan, digamos, que es la primera fila de la matriz por el vector como producto interno, la segunda fila de la matriz como, o sea, como producto interno con el vector, etcétera. Entonces, ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué tiene NumPy? Que tiene muchas maneras de hacer esto según cada necesidad. Tiene esta otra manera, A, B, que hace exactamente lo mismo. Y bueno, de hecho, esta otra matmul, que hace exactamente lo mismo. En teoría, esta forma de hacerlo, que es arroba, este es el carácter arroba, es exactamente la misma que esta. Y lo que va a pasar con estas dos es que se van a comportar distintos según las dimensiones de los bichos de entrada que tengan ahí. Fíjense, déjenme. Voy a abrir esto y esto. Entonces, fíjense varias de las maneras de hacer productos entre matrices y vectores que ofrece NumPy. Esta es la documentación de NumPy, la pueden buscar y leerla. Bueno, está la de Dot, la de Matmul. Esta es otra más, que es la de Inner. Y cada una de estas les va a explicar según las dimensiones. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a hacer? Entonces, este come dos cosas. Dice, si las dos son de una dimensión, es el producto común de vector, el producto interno. Si los dos son de dos dimensiones, es el producto de matrices. Si alguno de los dos es escalar, bueno, ahí les va diciendo. Bueno, acá está lo mismo para esta otra función matmul. Acá explica por qué es diferente matmul a dot. Básicamente, para nuestro caso van a ser lo mismo casi todas estas funciones, porque en realidad donde empiezan a diferir es cuando tengo cosas de n dimensiones. Es decir, cuando estoy multiplicando un arreglo de dimensión 3, o sea, supongo que algo de dimensión 2 por 2 por 4, que es como, bueno, eso que decía Luis, ya es difícil de visualizar. Pues yo podría tener esto como una matriz, va como un tensor así, por ejemplo.
O sea, esto es como un arreglo de 2 por 2 por 2 por 2. Pueden pensar como que son cada uno de los bloques de la matriz A. 0, 1, 2, bueno, claro, por acá tengo primero la fila. Esto está hecho por filas. Sí, bueno, no es tan fácil de ver. Pero por ejemplo, si uno intenta multiplicar algo de esta pinta con alguna de estas funciones, van a pasar cosas distintas. ¿Y por qué querría hacer algo así yo? Y qué sé yo, porque, por ejemplo, o sea, ustedes van a aprender a resolver un sistema de esta pinta, ¿no? Déjenme escribirlo así, aunque no es lo correcto. Ustedes quieren resolver cosas de esa pinta. Ahora, ¿qué pasa si tienen muchos sistemas de estos? Tienen un A1 por X1 por B1. Y los quieren resolver a todos a la vez, porque hay veces que es más fácil hacer eso, sobre todo dependiendo de la estructura que tengan las matrices y demás. Lo que yo podría querer hacer es poner todas las matrices juntas. Y una lista de matrices en NumPy es un tensor. ¿Está bien? Entonces supongamos que yo tengo 10 matrices 4x4 y eso es un arreglo de 4x4x10 o 10x4x4 según cómo vayan a hacer las cuentas. Y según, por ejemplo, eso, según cómo elijan ordenarlos, va a importar cuál de estas quieran usar, porque en particular esto les va a decir, por ejemplo, esta trata a los arreglos n-dimensionales como un stack de matrices, donde los últimos dos índices son los índices de las matrices de 2 dimensiones comunes. Y este hace otra cosa. ¿Está bien? Y este es solo para vectores. O sea que este creo que no hace broadcast. Bueno, en cualquier caso ahí tienen para leer las documentaciones. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna duda hasta acá? Ok, ahí podemos ver ese ejercicio. Otra cosa que me olvidé de contar. ¿Dónde está? Bueno, acá explica eso que les contaba, digamos, los arreglos de una dimensión en principio no son ni filas ni columnas y van a ser a una cosa o la otra según el contexto. Entonces acá esta función dice explícitamente cómo va a considerar los arreglos unidimensional. Entonces dice, si el primero tiene una dimensión, se le agrega un 1 y después se le saca. Se le agrega 1 antes y este se le agrega un 1 después. O sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Si el primer argumento tiene una dimensión y es un vector de tamaño n, agregarle un 1 quiere decir, o sea, antes, quiere decir que lo transformo en algo de la pinta 1 por n, o sea, una fila n columnas. Lo que me está diciendo es, si me das algo de una dimensión, como primer argumento, lo voy a tratar como fila. Pero si me lo das como segundo argumento, le agrego el 1 después, o sea que por ejemplo si tiene tamaño n, esto pasa a ser n por 1, o sea, n filas una columna, quiere decir que lo va a tratar como columna. ¿Está bien? Lo cual está pensado por como, no sé si recuerdan cómo uno escribe las cosas, digamos. Uno puede multiplicar una matriz por un vector de esta pinta, y acá es como que estás pensando que el vector es una columna, y si uno lo escribe de esta otra pinta, acá uno tiene que tener que este vector tiene que ser una fila para que este producto tenga sentido. O sea, esto es 1 por n, n por n, por ejemplo. Entonces, si yo le doy cosas de una dimensión, esta función en particular se encarga de tratarlos como fila o como columna donde tenga sentido, básicamente, que es lo que uno en principio esperaría.
pero bueno, no todas las funciones hacen eso, entonces es como un poco trabajo de uno saber si lo que estoy dándole de comer, si tiene una dimensión, si es una fila, si es una columna, cómo lo va a entender la función que voy a usar, digamos. Eh, Ejercicio 6 del Labo 5. Ese era el de... eh, el del péndulo. Ok. ¿Y qué duda? Pues ese no lo habían hecho la clase pasada. ¿O solo lo contaron? Y algunos tips de cómo hacerlo. Verónica, no sé si tenés alguna duda en particular o una guía de cómo hacerlo. A ver, eh, mostrar pantalla también. Entonces, el ejercicio 6 del práctico 5 lo que nos pedía es programar una función que se llama péndulo que nos dé el periodo de un péndulo de longitud L que tenga una amplitud de movimiento en forma de un ángulo alfa, que debería ser un número entre 0 y 90. Eh, Básicamente lo que habría que hacer es generar la función. Veamos. Nosotros tenemos, hay que recordar que tenemos la función int_num_count y básicamente hay que usar eso para trabajar. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Es que vamos a salir, creo que ahí se ve bien. Vamos a entrar al editor de texto ya que estamos y lo subo. Entonces vamos a elegir el lenguaje. 3. Voy a usar 4 espacios de indentación. Primero que nada, lo que habría que hacer acá es no sé, el ejercicio que tengan ustedes. Lo que habría que importar primero es la rutina, función que nos hace la integración numérica, ¿no? Porque lo que queremos justamente usar eso. Entonces, desde acá, donde yo tengo mi función int_num_count, habría que traerse me faltó un import. Habría que traerse la rutina que vamos a usar. Probablemente lo que es, si volvemos al práctico, lo que van a ver es que vamos a tener que usar pi, vamos a tener que usar la raíz cuadrada, vamos a tener que usar seno, o sea que vamos a tener que importar esas tres funciones. Funciones y constantes. Entonces, esas cosas se pueden traer desde math directamente. Entonces puedo traer pi, puedo traer sin y puedo traer sqrt. Entonces, lo que hay que hacer acá básicamente es definir la función. Y queremos que las entradas sean la longitud y el alfa. ¿Sí? No me gusta normalmente poner una sola letra acá. A veces me siento un poco inseguro con eso. Una cosa que pueden hacer más allá de los asserts, ¿qué es lo que estábamos pidiendo? Estábamos pidiendo que la longitud sea un entero. Bueno, eso por ahora lo podemos pasar de largo. Pero ¿qué es lo importante acá? Nosotros sabemos que long tiene que ser un número entre 0 y 90 que nos dé, que indique los grados del
ángulo del péndulo. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Es regla de tres simples, ¿sí? Porque todo esto está hecho con radianes, ¿sí? O sea, el pi sobre 2 está hecho en radianes. Y pi sobre 2 recuerden que es 90 grados. Entonces, teniendo en cuenta eso, como pi sobre 2 es igual a 90 grados, entonces lo que habría que hacer primero que nada es transformar nuestra longitud, nuestro alfa, perdón, el alfa, perdón. La longitud para nosotros es un real valor a cero que nos indique la longitud del péndulo. Y que es el L que nosotros tenemos en esta función. Básicamente, lo que nos tiene que devolver esta función es el t, ¿sí? Es el periodo. Nosotros le dimos todo este cálculo que hay que hacer para que nos generen esa función. Entonces, una forma en la que se puede hacer esto es definir arriba de todo cuál va a ser nuestra función que hay que integrar. Puede ser un cociente. En este caso voy a poner una variable de una sola letra. Entonces lo que habría que hacer ahí es poner todo lo que está acá dentro del integrando, ¿sí? Esto nos va a devolver 1 sobre, entre paréntesis, 1 menos seno de x al cuadrado por seno de x sobre 2. Ah, esto es una función que depende de alfa. Acá es donde me estoy perdiendo. Sí, lo más conveniente es, está bien, dejar esto así y recordemos que lo que tenemos es alfa sobre 2 por el seno de x, que es nuestra variable. Recuerden que la variable en la que se va a mover, la que va a estar fija va a ser el alfa en su momento, cuando lo llamemos, y lo que se va a mover es el teta, ¿sí? O tita, no sé. Supuestamente está bien dicho como lo dije antes, pero puede ser un poco complicado. Entonces, esta sería la función que nosotros queremos integrar. ¿Sí? Lo que habría que hacer ahora es, nosotros ahora estamos recibiendo el alfa, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer acá es generar una nueva función y el lambda x sería cociente de x alfa, ¿sí? Entonces esta función lo que va a hacer es dejarnos fijo el alfa que ya teníamos y va a ser algo que va a depender de un solo parámetro, que es justamente lo que necesitamos para int en un comp. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a terminar teniendo es nuestro t, el periodo, va a ser bla bla por la integral esta. Recuerda que este bla bla va a ser el 4 por raíz de L sobre G. Y nosotros lo que tenemos que hacer es int en un comp de nuestra nueva función que es integrando, pero ahora debería estar entre 0, pi sobre 2. Y bueno, lo importante acá es
qué cantidad de subintervalos vamos a elegir. Por ahora lo que nosotros hicimos es dejárselo a libre albedrío. Quizá incluso si quieren podría ser una entrada de la función. Entonces puedo pedir, por ejemplo, esto. Si ahora te pido que esos sean mis intervalos, puedo hacer esto. ¿Sí? Y bueno, lo importante es usen la regla que se les cante, o lo que podemos hacer de vuelta es también la definamos como una parte del péndulo. ¿Sí? Y entonces el resultado final lo que nos va a hacer es regresar los periodos. Y eso sería el esqueleto. ¿Se podía ver la pantalla ahora que lo pienso? Sí, sí, sería todo. Ah, sí. Sí, se puede usar una de las integraciones de Python, pero, pero creo que lo pueden hacer con lo que ya tienen. ¿Qué es lo que queríamos hacer en este ejercicio? Es tener algo quizá no tan estructurado, pero que sea una especie de ejercicio más de programación que es solamente del estilo científico o numérico, digamos. Una vez que quería hacer, antes de que terminemos un poco con la parte y no perdamos tanto el hilo, es directamente resolver alguno de los ejercicios de práctico nuevo. Creo que podemos hacer sin problemas el ejercicio 1 del práctico 6. Si vamos al práctico 6, el ejercicio 1 dice que escribamos dos funciones en Python llamadas soltrsup y soltreinf que resuelvan el sistema lineal de A por X igual a B, donde A es una matriz triangular, superior e inferior, respectivamente, y la entrada de esa función tiene que ser AB. O sea que A es una matriz n por n triangular y B es un vector de dimensión n. La salida tiene que ser la solución X. Y bueno, hay que imprimir un mensaje de error si la matriz es singular. Y hay una cosa ahí que nos olvidamos, o que yo me olvidé en realidad, es que cuando generamos una matriz cualquiera, en este caso vamos a importar de vuelta NumPy, y yo quiero generar una matriz. Por ejemplo, sí, vamos a hacer una 3x3. Yo quiero acceder a algún elemento en particular de la matriz, puedo hacer lo siguiente. Quiero acceder al primer elemento, entonces el primer índice es la fila, el segundo índice es la columna. ¿Sí? Entonces eso nos va a venir bien cada vez que querramos hacer operaciones con algún pedacito de la matriz, que eso es algo que nos va a venir muy útil ahora cuando trabajemos. De la misma forma, si yo hago un B igual a np.random 3, también puedo acceder al, por ejemplo, el último elemento de este array sin ningún drama. Y bueno, eso nos va a venir bien ahora. Vamos a tratar de escribirlo. Vamos a guardar este archivo que teníamos acá. Disculpenme un ratito. Estoy viendo dónde tenía todo. Bien, ahora para el nuevo documento, de vuelta. Somos Python 3, 4 espacios de indentación, no sé por qué siempre por defecto me pone 8, pero bueno. Nosotros, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos primero importar NumPy como NP y creo que con eso debería alcanzar. Entonces la función que nosotros queremos es sol
TR sub B, A y B. ¿Sí? Entonces vamos a revisar un poco lo que vimos en el teórico. Básicamente lo que vamos a hacer es copiar en código el pseudocódigo que nos dieron en el teórico. Y creo que el algoritmo está hecho para matrices triangulares inferiores. Entonces lo que vamos a hacer va a ser resolver el de triangulares inferiores. ¿Sí? Entonces, para sistemas triangulares, si A es una matriz triangular inferior y no singular, entonces resolver A por X igual a B es equivalente a hacer este algoritmo. ¿Sí? Entonces, como el primer elemento de esta matriz es el único diferente de cero, la solución arranca directamente dividiendo B por el elemento de la diagonal. Y luego va avanzando hacia abajo, construyendo la solución a partir de la solución que estamos teniendo. ¿Sí? Y lo bueno es que no hay que usar demasiada memoria. En realidad lo único que hay que hacer es generar un vector nuevo y hacer operaciones con nuestro vector B y todo lo que voy consiguiendo de la solución que estoy iterativamente calculando. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Vamos a generar un nuevo vector que va a ser nuestro B inicial. ¿Por qué? Porque básicamente todas las operaciones que estamos haciendo se hacen sobre B. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que queremos es que nos regrese X, esta función que hagamos. Entonces, recordemos ahora, ¿por dónde tenemos que ir? Tenemos que ir por las filas de la matriz y arrancando desde el principio. Entonces, para nosotros, que vamos a tener una matriz n por n, nos gustaría primero sacar la dimensión por la cual nos vamos a mover. En realidad nos vamos a mover por dos dimensiones, ¿sí? Pero la segunda va a estar inferida a partir de la primera. Entonces, para nosotros nuestro n va a ser... Recuerden que nosotros cuando nos dan una matriz de entrada, podemos sacar las dimensiones de la misma con el atributo shape, pero yo quiero la cantidad de filas de la matriz. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que acceder al elemento 0 de la tupla shape. Entonces, si yo ya tengo al principio la cantidad de pasos que tengo que hacer y tengo mi vector inicial. Entonces, para el índice me voy a mover por las filas y luego me voy a mover por las columnas. Entonces, para el índice en range de n, lo que vamos a hacer es hay que moverse por las columnas si es necesario. En este caso, al principio, lo único que vamos a hacer es A sobre B. Entonces, esto va a avanzar hasta I de X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la última operación que se va a hacer que va a incurrir el uso del elemento de la diagonal, que es justamente cuando j de x es igual a I de x, es solamente el cociente. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer es, a nuestro b sub i le vamos a restar la multiplicación de cada elemento anterior de la matriz en esa fila por la solución que yo ya vengo calculando. Entonces,
lo que hay que hacer es x en y de x es igual a asimismo x en y de x menos a en y de x por j de x, ¿sí? Estamos usando exactamente los mismos índices que nos está diciendo esto. Nada más que lo único que estamos haciendo es agarrar esta sumatoria y la destruimos, o sea, la estiramos en un for. ¿Sí? Recuerden que, como veníamos hablando siempre, para nosotros una sumatoria es un for, tranquilamente. Y acá, esto está mal. Ah, hay una errata en el teórico, en el que habría que empezar. Ah, no, está bien, donde j igual a 1 hasta ahí menos 1. Sí, está bien, estoy leyendo mal la sumatoria. Perdón. Por x en. ¿Hay algún...? Ok. No me escucho bien. Ups. ¿Está bien ahora? Ah, perdón. De x. ¿Sí? Y lo último que habría que hacer es x en y de x igual a x en y de x sobre a y de x y de x. Y que es lo mismo que dividir por el elemento en la fila. El elemento en la diagonal. ¿Sí? Entonces, con esto deberíamos tener exactamente lo que estamos buscando. Vamos a ver si todo sale bien. No suele hacer, pero vamos a ver. Vamos a grabar esto como la 6 ej1.py. Y no sé por qué importé NumPy si no era necesario. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Entonces, desde la 6.1 vamos a importar solterrainf. Entonces, ¿ahora qué tenemos? Vamos a armar alguna matriz de la cual ya sepamos la solución, ¿no? Vamos a armar la siguiente matriz. Armar un array que tenga su primer fila 1, 0, 0. Su segunda fila va a ser 1, 2, 0. Su tercera fila va a ser 1, 2, 3. Y vamos a armar una matriz 3×3, que es esta. Y nuestro B va a ser 1, 3, 6. Ups, tiene que ser un array. No nos olvidemos de eso. ¿Sí? Entonces la solución de esto es el vector 1, 1, 1. ¿Sí? O sea, si yo hago x igual, o vamos a hacer un i igual a np.array 1, 1, 1 a x por y me da el vector b. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos gustaría resolver eso también de la forma que lo creo en esta función. Entonces, x para nosotros va a ser la solución y llegamos exactamente a lo que queríamos. O sea que no me salió tan mal. Entonces, este ejercicio lo que hace es juntar un poquito lo que veníamos aprendiendo de las matrices y empezar a aplicarlo. Lo que quedaría ahora es generar el de la solución triangular superior, y una cosa interesante que también hay que hacer es qué pasa, y se lo dejo un poco como ejercicio, es qué pasa cuando algún elemento de la diagonal, recuerden que acá lo que hay que hacer es dividir por algún elemento que puede llegar a ser 0. Bueno, lo que nos está pidiendo el ejercicio es que también reaccionemos si no puedo dividir por 0. ¿Sí? Ahí más o menos se entendió.
el resto de la gente lo pudo seguir. Bueno, supongo que si no están escribiendo es porque no hay dudas. Em, bueno, creo que esto terminaría la parte de por lo menos no consulta de hoy. Así que tiene alguna otra pregunta sobre, probablemente no sobre Proyecto Nuevo porque acaba de salir. Bueno, capaz que algún enunciado. Parece que no. Ok. Pero tampoco tenemos demasiados alumnos. Así que. Bueno, supongo que vamos a seguir un ratito por acá, pero parece que por hoy ya estamos con la parte de mostrar ejercicios. Recuerden, como siempre, los martes y los viernes a las 14 seguimos haciendo las clases sin excepción, porque bueno, la única excepción es que sea un periodo y que se terminen las clases. Así que nos veremos el año que viene o bueno, los videos como siempre. Ahora en un rato vamos a subir la clase.